¿no? Pero bueno, el punto, hemos estado usando funciones pues todo este tiempo. Pues una función, piénsenla como una caja, ¿ok? Una función no es más que una caja, que uno recibe entradas, ¿ok? Pueden ser varias, recibe varias entradas, y recibe varias entradas y dentro de y cuando entra una caja, pueden imaginarla como una caja negra, pues dentro de esa caja hay un algoritmo. Este algoritmo lo podemos saber o no saber porque precisamente hay funciones que ya están definidas, pero pues en este caso vamos a ver de funciones que sí podemos ver su algoritmo porque básicamente nosotros estamos implementando esas funciones. Y pues bueno, tienen una entrada, bueno, pueden tener varias entradas o ninguna, y pueden tener varias salidas, o también, bueno, no, nada más una salida, o no puede tener ninguna. Si se fijan, para declarar una función, aquí con la función main, lo que necesitamos es el nombre. ¿Ok? Bueno, primero, este es el tipo. ¿Ok? Y ustedes podrán pensar, entonces una función que es como una variable. Sí, pero no. ¿Ok? Porque también se guarda en memoria. Y, ¿cómo se llama? Y también la podemos utilizar múltiples veces, o sea, una y otra vez y va a ser exactamente lo mismo, como una variable, siempre y cuando le cambien su valor, ¿no? Pero esto, esto que ven aquí, no es el tipo como tal la función. Para declarar una función en C++, primero viene el tipo, ¿sí? Pero del valor del retorno. ¿Ok? Esta función main siempre me va a regresar un entero. ¿Ok? Y también necesita un nombre, que básicamente va a ser el identificador de la función, ¿no? Algo igual, algo que tienen que saber es que no podemos tener una variable y una función que se llaman iguales, porque si no el programa se va a confundir. Por ejemplo, si tengo una variable main, bueno, espero que no, que valga 0, un set main, creo que esto no me debería compilar bien. Uy, así es. Bueno, por esto no se preocupen, porque estoy usando la, la terminal, estoy usando una computadora, pero de ustedes en su ID, en internet, pues no va a pasar nada ahí. Bueno, creo que solo la función main no le pasa esto, pero en teoría no es bueno tener variables y funciones que tengan el mismo nombre, ¿ok? No deberíamos tener variables y funciones que tengan el mismo nombre porque pues nos podemos confundir con su funcionalidad y con sus valores. Entonces, como todo, además de funciones, tampoco deberíamos tener variables de un mismo nombre, ¿no? No importa qué. Pero bueno, tenemos que primero definimos el valor de retorno, bueno, el tipo del valor de retorno de la función, el nombre de la función, que es esto, y después, al poner paréntesis, dentro de estos paréntesis podemos definir parámetros, ¿ok? O entradas, o es lo que les decía, entradas, ¿no? Pueden ser parámetros o entradas. Ajá. Y estos pueden ser muchos, ¿no? Y dentro de la función, uy, y dentro de la función, tenemos un valor de retorno. Si se fijan, o bueno, si recuerdan, una función main siempre tiene al final de su declaración una línea que dice return, la palabra clave de return, y un valor llamado 0, que en este caso es 0. Y si se fijan, estamos retornando un 0. ¿Por qué? Porque nuestra variable, bueno, nuestra función principal está declarada que,
que el valor de retorno que va a retornar precisamente es una variable de tipo entero, y pues nosotros aquí le estamos regresando un entero precisamente. Y así. Normalmente en la función main, si no le ponemos un valor de retorno, aún así no nos va a dar error, porque pues automáticamente cuando termina de ejecutarse la función main, se retorna un 0, ¿ok? Podemos retornar distintos valores, pero esto en programación competitiva no nos sirve de mucho, porque esto es más para desarrollar aplicaciones o cosas así, en el cual le podemos retornar distintos valores o distintos valores, distintos números que nos pueden servir para identificar si ocurrió un error o no, o cuál fue el comportamiento de nuestra función. Pero en este caso no lo necesitamos, y de hecho si queremos podemos eliminar esto, pero que sepan que este retorno 0 al final se usa para eso, y quiere decir que la función se ejecutó correctamente o exitosamente. Pero bueno, si no le ponemos valor de retorno no pasa nada, automáticamente la función main va a retornar un 0, ¿no? Pero bueno, el punto es, tenemos parámetros y tenemos un valor de retorno, ¿ok? Entonces tenemos el valor de retorno, perdón, el tipo del valor de retorno, el nombre de la función, dentro de los paréntesis van a ir parámetros y entradas, ¿ok? O entradas. Y también dentro de la función vamos a retornar un valor de retorno. Y como ya se imaginarán, tenemos que retornar un valor de retorno que sea igual al, al mismo tipo que definimos en nuestra función. Pero bueno, el punto es que... Uy, espérenme. Joder. Les eliminé lo que tenía acá. Bueno. Ahí está. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo 1. ¿Ok? En este caso, estamos definiendo una variable que se llama mi suma. Y aquí tenemos una función, ¿ok? El nombre de la función es sumar y le estamos pasando el valor 10 y 20. Y si se fijan, para llamar esta función, estamos, a diferencia de una variable que nada más le declaramos, una función la podemos llamar, es decir, la podemos ejecutar. ¿Y cómo la podemos ejecutar? Con paréntesis. Por ejemplo, si esto fuera una función que no acepta parámetros, para ejecutar esa función tendríamos que simplemente hacer el nombre de la función y después abrir y cerrar paréntesis, ¿no? Ahí. Pero bueno, el punto es que vamos a ver la definición de la función sumar que tenemos aquí. Vamos a ver aquí arriba que tenemos... Uy, Dios. Oh, un momento. Bueno. Punto. Vamos a ver la definición de esta función. Aquí tenemos la definición de esta función. Básicamente, las funciones las vamos a definir antes de nuestra función principal, que es main. Entonces, para definir una función, como les digo, tenemos que asignarle un valor de retorno, que es en este caso la función sumar regresa un entero, su nombre, y dentro de estos paréntesis existen parámetros. Y nosotros tenemos que definir estos parámetros. En este caso, la función sumar recibe dos parámetros. Recibe una variable entera, que en este caso se llama a, y recibe una variable, una segunda variable entera, en este caso se llama b. ¿Ok? Pero, bueno, y nosotros la definimos dentro de la función así, porque va a ser como nosotros lo utilicemos dentro de la función. No sé si se entienda.
Por ejemplo, en este caso, en la función, nosotros tenemos un entero que se llama resultado y que es igual a la suma de las variables a y b, ¿ok? Pero, pues, bueno, tenemos una variable a y b que se llama, y las guardamos en una variable resultado, y después con la palabra return, ¿ok? Devolvemos el valor que tenga esta variable, ¿ok? Y básicamente a y b, a y b que están aquí, son los mismos a y b que están acá, ¿ok? Entonces, si nosotros, voy a comentar todo esto, a ver, aquí está, voy a comentar todo esto. Y lo voy a ejecutar. Y como se fijan, tenemos aquí una función main, llamamos, bueno, sí, mandamos a llamar esta función sumar con, con las entradas 10 y 20 y después imprimimos el valor de retorno de esta función. Y bueno, lo que pasa aquí cuando llamamos a llamar esta función, bueno, mandamos a llamar esta función, es que regresamos a la definición de nuestra función. Y lo que va a hacer aquí es que ahorita tenemos 10 y 20, entonces en el primer parámetro de nuestra función se va a reemplazar los valores que le pongamos aquí. Y después, ok, bueno, esto no es posible, o sea, esto es ilegal, pero bueno, el punto es para fines explicativos. Se reemplaza aquí de los valores. Vamos a imaginar que A es igual a 10 y B es igual a 20. Entonces, lo que va a hacer es ocupar los valores que le pasemos aquí para para utilizarlos dentro de la función, ¿no? Entonces, va a hacer lo que tenga que hacer, en este caso los va a sumar y después va a devolver el resultado. ¿Y cuál es el objetivo de una función? O sea, podríamos hacer, o sea, algunos estarían pensando, podríamos hacer lo mismo. Bueno, en este caso sí, porque esta función simplemente suma dos números distintos, pero cuando tengamos que repetir o rehacer tareas más complejas, nos sirve mucho. ¿Para qué? Para que no tengamos que copiar y pegar código una y otra vez. Y simplemente mandamos a llamar una función que tenga toda la lógica dentro ahí y ya. Simplemente mandamos a mandar la función en los lugares que requiramos y así. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo con esta misma función. Voy a declarar una variable int de número 1 que va a ser igual a 100 y bueno, número 2 que va a ser igual a 1001, ¿no? Y voy a guardarla en una función que se llama resultado, bueno, res, y voy a llamar otra vez a la función sumar, y ahora le voy a pasar el número 1, ahora la variable, bueno, número 1 y número 2, ok, y después voy a imprimir el resultado. Y si se fijan, aquí me ejecutó otra vez la función. Ahora nada más mandamos a llamar a la función sumar otra vez, pero ahora con diferentes parámetros. Y en este caso ya no puse los valores en crudo aquí, 10 y 20, sino que mandé a llamar, bueno, les pasé por entrada la variable número 1 y la variable número 2. Y lo que va a hacer es igual, es como si le estuviera pasando 100 y 1001. Y después lo que va a hacer esta función es reemplazarlos aquí, va a manipularlos aquí y me va a retornar el resultado. Eso es lo que va a hacer la función sumar.
Ujú. Bueno, el punto. ¿Qué hacemos cuando no queremos bueno, les digo, hay diferentes tipos de funciones y les dije que podrían tener una entrada o varias entradas o una sola salida o no podía tener salida. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, este es el ejemplo de una segunda función que se llama saludar, ¿ok? Y como se fijan, aquí no guardo ningún valor, simplemente pongo el nombre de la función y la mando a llamar con un paréntesis, pero sí recibe una entrada o un parámetro, que en este caso es el número 3. Y vamos a ver la definición de esta función, que en este caso pues se llama saludar, pero si se fijan aquí no es un tipo, bueno, es un tipo de dato que no hemos visto, precisamente porque no es un tipo de dato. Aquí les dije que iba a estar el tipo del valor de retorno, pero en este caso void, ¿ok? De su traducción al inglés, void significa vacío, ¿ok? Y es una manera de indicar que esta función no tiene valor de retorno, ¿ok? Si aquí nosotros, si aquí nosotros quisiéramos retornar un valor, por ejemplo, 10, si quisiéramos retornar 10, aquí ya el código me está marcando un error porque dice el valor de retorno no coincide con el tipo de la función. Lo que sí podemos hacer es hacer un retorno, ¿ok? Pero en este caso no estaríamos retornando nada. Algo que quiero, bueno, vamos a ver cómo se comporta esta función. Sí tiene un parámetro, que en este caso es una variable que se llama veces, y después vamos a ejecutar un ciclo, el número de veces que nos pasen aquí, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos imprime aquí. Vamos a compilar el código, vamos a correrlo, y si se fijan, me imprime hola 3 veces. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la función estamos pasándole como parámetro que el número de veces que se va a imprimir va a ser 3. Pero si cambiamos esto aquí y lo compilamos de nuevo, ahora nos imprime esto 10 veces, ¿ok? Pero como se fijan, no nos está dando ningún valor de retorno. Y algo que quiero que sepan es que en el momento que nosotros definimos o ponemos la palabra retorno dentro del cuerpo de alguna de nuestras funciones, la función se acaba, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si aquí yo pongo de resultado va a ser igual bueno, le voy a sumar 100 y quiero retornar del resultado, creo que no se ve, no se ve, pero bueno, el punto es que antes, bueno, en algunos editores de código, esta parte del código estaría como grisecita o desvanecida. ¿Por qué? Porque esta parte del código que está acá, nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque una función acaba en el momento que tú le des un valor de retorno. ¿Por qué? Porque ya no necesita ninguna más. Entonces, en el momento que tú le das retorno, bueno, el que tú retornas un resultado, este va a tomar el valor, lo va a regresar y va a finalizar la función. No importa si tiene más código aquí, no lo va a ejecutar. Y vamos a comprobarlo. Voy a descomentar el otro código. Ajá. Y en teoría, si le pasamos el número 10 y 20, lo suma, eso nos da 30. Y si aquí le sumamos de 100 al resultado y después lo retornamos, nos debería dar 130. Pero como ya les digo, esa última línea nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos un valor de retorno antes. Y como se fijan aquí, el resultado es 30 y no 130. Pero en cambio, si nosotros
quitamos esto, ¿ok? Ahora sí nos va a dar 130. ¿Por qué? Porque, pues, como se fijan, ahora sí nos da 130. ¿Por qué? Porque pues no tenemos un retorno antes, ¿ok? Cuando nosotros ejecutamos un return, la función se acaba, ¿ok? Se deja de ejecutar todo lo que tiene ahí. Y pues eso. Ajá, eso. Y pues ya. Nada más tengan en cuenta que aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un string, puede ser un booleano, puede ser, no sé, puede ser hasta vectores. Todavía no vemos vectores. Creo que la próxima clase llamamos vectores. Y así. Y lo mismo para sus parámetros. A ver, ¿tengo una función más complicada? ¿Más compleja? No. Bueno, el punto. Ahora, lo que va a hacer esto va a ser dividir. Y va a tener dos enteros, A y B, y me va a retornar un float, porque pues puede ser decimal el resultado. Entonces el resultado va a ser igual a la división de entre A y B, y así. Pero bueno, quiero que sepan que una función está declarada, o bueno, al pasar los valores a una función, estas se definen de manera, ¿cómo se podría decir? Uh, de manera ordenada, por decirlo así, ¿ok? O sea, el primer número que le pases al llamar la función va a ser el valor que reemplace a la primera variable, y el segundo número que le pases aquí va a ser el valor que va a reemplazar a la segunda variable, ¿ok? En este caso, como era una suma, pues no se podía saber la diferencia. Pero ahora al dividir, sí. Entonces vamos a guardar esto. Y si se fijan, esto me debería dar 10 entre de 20. Me debería dar... Uy. Ah, sí. Porque estoy guardando el resultado en una variable de tipo entero. Y como saben, una variable de tipo entero no puede de guardar... ¿cómo se llama? Decimales. Y como el resultado era 0.5, pues simplemente me truncaba el valor después del punto decimal, y por eso se quedaba en 0. Pero bueno, el punto. Voy a hacer esto. Y ahora sí. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ah. Bueno, voy a hacerlo con un valor más grande, porque creo que ese es algo, ese es un problema del south, o del... Ah, ya, jejeje, 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 no es cierto, ahí está. Uy, ajá, sí, tiene que ser de tipo float también. Debería esto arreglarse ahora sí. Por favor. Ah, sí, ya está. Sí. Pues bueno, el punto. Cuando hagan una división de tipos enteros, mejor, y tengan que guardar los decimales, es mejor, ¿cómo se llama? Hacerlos con tipos floats. Y si en cambio, por ejemplo, estos fueran enteros, ¿ok? Ahí, si fueran enteros y necesitan el resultado no saben si va a quedar en decimal, pueden invocar esto así y esto así, y les va a dar el resultado en decimales. O sea, si no estoy mal, esto igual debería seguir funcionando a pesar de que estas dos variables sean enteros, ¿ok? Sí. ¿Por qué? Porque las necesitas como tipo convertir antes de hacer la operación, porque si no se va a truncar el valor.
Pero bueno, si al final puedes guardar las entradas, aunque sean enteras en un tipo float, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Pues yo lo voy a hacer por conveniencia. Ahí, ahí está. Pero bueno, ahí está. El punto es ese. Pero ahora, esto nos da de 0.5. Pero si nosotros invertimos el valor de esto, el valor va a cambiar. El resultado va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando que el primer valor va a ser 20 y el segundo valor va a ser 10. Y ahora, dentro de la función, ahora el valor de A va a ser 20 y el valor de B va a ser 10. Entonces, el denominador y el numerador están cambiando y por lo tanto, sus valores van a cambiar. Entonces, tengan en cuenta al llamar funciones con valores que tienen que tener en cuenta el orden de la función, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ver la diferencia entre pasar una función por valor de referencia y entre pasar un parámetro por valor de referencia y no pasarlo por referencia, ¿ok? Aquí, en este caso, vamos a ver esta función que se llama void y dice intentarlo duplicar, ¿no? Ahí está. Si se fijan, tenemos una variable que se llama x, que su valor es 5, y vamos a imprimir el valor original de x. Y después vamos a llamar a la función que se llama intentar duplicar, que en este caso recibe un entero que se llama n. Bueno, el nombre que le den a las variables que estén dentro de sus funciones es simplemente el nombre de cómo las van a utilizar dentro del cuerpo de sus funciones. No importa que fuera, si se llamen de otra manera, si tú se la pasas en el orden que está, lo va a ocupar como tú dentro de la función la vas a tener que manipular como la declaras en tus parámetros. No sé si se entienda, ¿ok? Aquí, por ejemplo, al sumar teníamos el número 1 y el número 2, que esas eran el nombre de mis variables que estaban aquí afuera, pero al pasarlas a la función sumar, que ahorita es dividir, pero pues al pasarlas a la función sumar, estas se convertían en A y B, ¿ok? Ya no eran número 1 ni número 2, y aquí dentro de la función ya no lo ocupaba como número 1 y como número 2, sino como A y B, como están declaradas dentro de nuestros parámetros, ¿ok? Pero bueno, afuera siguen llamándose número 1 y número 2, simplemente el nombre de la variable va a ser, el nombre de la variable que declares en tus parámetros va a ser cómo la ocupes dentro de tu función, ¿ok? Ahora, vamos a ejecutar esto. Tenemos una función que se llama intentar duplicar, otra vez repetimos, no nos regresa ningún tipo de valor, es una función vacía, una función void, tiene su nombre, recibe un entero al que vamos a llamar n, y dentro de la función declara o modifica el valor de n, y después vamos a ver el valor de n, ¿no? Y lo vamos a imprimir. Y después, aquí en el código, vamos a imprimir el valor de x. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿ok? Y si se fijan, tenemos la variable x, imprimimos su valor, después en intentar duplicar, lo que hace es duplica el valor de n, y después lo imprimimos dentro de la función, pero después, si volvemos aquí, y volvemos a imprimir el valor de x sigue igual. ¿Por qué? Porque al pasar un valor dentro de una función, lo único que estamos haciendo es pasar una copia, ¿ok? Básicamente, al pasar la función, sí le pasamos el número 5, pero no le estamos pasando directamente la variable 5, la variable x, simplemente le estamos pasando su valor. Y lo que va a hacer es hacer una copia, la cual podamos manipular dentro de esta variable, dentro de esta función, pero no la modifica, ¿ok?
esto, el valor que tengamos aquí, es una copia del valor que le pasamos al llamar la función. ¿Se entiende? Pero bueno, ahora vamos a hacer algo, pero con de cómo podemos pasar valores, ahora sí, por referencia. ¿Para qué nos va a servir pasar un valor por referencia y por una copia? Bueno, como ya saben, o si estuvieron haciendo los ejercicios en la plataforma, igual el juez te evalúa pues la memoria que ocupas al resolver el problema. Ahora mismo no hemos visto problemas que requieran una gran cantidad de memoria, pero cuando se vean, por ejemplo, matrices, entonces ahí puede sernos muy útil pasar valores por referencia. ¿Por qué? Porque básicamente cuando pasamos una variable en una función y no la pasamos por referencia, como les digo, se va a hacer una copia. No estamos modificando el valor real de nuestra función, el valor real de nuestra variable. Y pues va a ocupar un espacio extra, igual a la de nuestro valor, ¿no? Igual al del entero. Pero en cambio, por ejemplo, un vector puede ser muy grande. O sea, puede llegar a ser muy grande. Todavía no vemos vectores, o sea, no se preocupen de eso. Solo tengan en cuenta que puede llegar a ser muy grande. Entonces, si tenemos varias funciones por las cuales tiene que pasar nuestro vector, pues cada vez que la pasemos a una función, pues va a ocupar más espacio, es decir, vamos a ocupar el espacio del vector, lo vamos a copiar, básicamente vamos a estar duplicando el espacio que ocupamos. Entonces, y peor aún si llamamos múltiples veces esa función o cosas así, o llamamos una función dentro de otra, que espero nos dé tiempo de ver recursión en esta clase. Si llamamos una función dentro de otra, entonces se van a hacer múltiples copias y al final vamos a de ocupar demasiado espacio, aunque puede ser que ese sí sea como sea la estrategia de resolver ese problema, pero como lo estamos pasando no por referencia, entonces vamos a pues superar el límite de espacio. Entonces, aquí tenemos otra función que se llama duplicar de verdad. En este caso, seguimos recibiendo, bueno, en nuestros parámetros, la variable n sigue estando definida como n y sigue teniendo un tipo entero. Pero fíjense aquí la diferencia. Tenemos un ampersand. Bueno, un ampersand. Y si se fijan, ahí, sí, paso por referencia, sí, al usar al usar esta palabra clave, este carácter clave, la función tiene permiso para modificar la variable original. Es decir, la estamos pasando por referencia. Y en cambio, ahora, si nosotros imprimimos esto, vamos a primero imprimir el valor de x, después vamos a llamar a la función, que en este caso se llama duplicar de verdad, pero simplemente es para explicar el funcionamiento de pasar por referencia. Y básicamente, lo que estamos haciendo aquí ya no es pasar una copia de la variable x, ahora estamos pasando como un puntero. Bueno, es un puntero básicamente, no vamos a ver punteros, pero tengan en cuenta que un puntero apunta a la dirección en memoria en donde está guardada el valor de esta variable, ¿ok? Entonces, como apunta a la dirección en memoria en la cual está guardada nuestra variable, si nosotros modificamos, ¿cómo se llama? Esa parte de la memoria dentro de nuestra computadora, entonces es como si estuviéramos modificando la variable de verdad que está aquí. O sea, básicamente modificamos la memoria, entonces por eso es como si le pasáramos la variable aquí, ¿ok? Por referencia. Y en cambio, si nosotros hacemos esto, cuando llamemos a la función duplicar de verdad, ahora después de llamar a la función, esto sí va a cambiar. A ver, valor original de x. Bueno, aquí voy a imprimir esto también, desde la función. Seud
n. Okay. Si se fijan, dentro de la función el valor se modifica 10, pero fuera de la función también se modifica 10. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos cambiando el valor de la variable en sí misma y no simplemente estamos manipulando la copia. ¿Ok? ¿Está todo claro hasta ahí? Bueno, me imagino que sí, si no están diciendo nada. Pero bueno, el punto. A ver si les puedo enseñar recursión. Espero que sí. Espero que sí. Sí, pues. No. ¿Alguien sabe de la... Uy, ¿cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Bueno, les voy a tratar de enseñar funciones. ¿Alguien sabe? Uy, espérense. Espérense. Bueno. ¿Alguien sabe qué es la asociación Fibonacci? Bueno, ya tenemos nuestra función aquí. Vamos a empezar a escribir aquí. ¿Alguien sabe qué es la asociación Fibonacci? Bueno, la función Fibonacci es una asociación matemática que básicamente va así. Tenemos que, bueno, los primeros números, bueno, depende de cómo esté declarada la función, bueno, la asociación. Algunos le empiezan desde 0, otros le empiezan desde 1, pero bueno, vamos a empezarla desde 0, creo que está bien. Básicamente, el número de, por ejemplo, tenemos el número 0. Bueno, sí, vamos a empezarla desde 1 mejor, para no complicarnos. Pues básicamente, el, el, si empezamos desde 1 y 1, el valor siguiente de nuestra asociación van a ser la suma de los dos primeros valores, ¿no? Entonces en este caso va a ser va a ser 2, y después el siguiente término va a ser igual a 3, el siguiente término va a ser igual a 5, el siguiente término va a ser igual a 8, el siguiente término va a ser igual a 13, el siguiente a 21 y el siguiente a 34. ¿Okay? Pero bueno, así va. Esa es una regla. Entonces vamos a declarar una función que nos calcule esta asociación Fibonacci. Pero, aquí viene el pero, no lo vamos a hacer con un ciclo. Se puede hacer con un ciclo, pero para fines educativos quiero que sepan que es una función, que es recursión o que es una función recursiva. Básicamente, una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Es decir, dentro de la función Fibonacci vamos a llamar a la función Fibonacci. ¿Ok? Básicamente vamos a hacer esto. ¿Ok? Dentro de esta misma función que está declarada aquí, vamos a también llamar a esta misma función. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que nos calcule la asociación Fibonacci, ¿no? Bueno, en este caso voy a llamar a Fibonacci aquí, que empiece con el número 1 y con el número 1. Y dentro de la función voy a imprimir el valor de Fibonacci. Okay. Bueno,
Una función recursiva requiere dos cosas, ¿ok? Requiere un caso base, ¿ok? Y requiere un paso. A ver, no estoy seguro cómo se llama esta parte de la función. Lo voy a checar. Jejeje. Pero bueno. Ah, ok, sí. Es un caso base y un caso recursivo. Básicamente, el caso base va a ser nuestro punto de parada. ¿Ok? Y nuestro caso recursivo va a ser la manera en la que avanzamos a la siguiente, avanzamos al siguiente caso recursivo. ¿Ok? Ujú, 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 ujú. Mm, mm. A ver, no me acuerdo. Espérenme. Bueno, sí. Eh, hasta infinito. Bueno, vamos a calcular de... Vamos a calcular hasta la sucesión hasta una... Mm, espérenme. No, no me acuerdo. Espérenme. Ok. Bueno, básicamente, la manera en la que definimos la asociación Fibonacci de manera recursiva es se puede hacer así, pero para fines explicativos vamos a hacer la asociación Fibonacci va a recibir n, que en este caso va a ser el enésimo término de la asociación que queremos calcular. Básicamente, si nosotros le ponemos, no sé, 5 a nuestra función, va a calcularnos el valor de 5. ¿Sí? Sí, 5 o 8, no recuerdo. Pero bueno, nos va a calcular el quinto término. Y si le ponemos de 6, no, 8, nos va a calcular 21. ¿Ok? Básicamente es lo que va a hacer nuestra función. Y lo que va a hacer es, si n es de menor o igual a 1, pues vamos a retornar 1. ¿Ok? En caso contrario, lo que voy a hacer, en este caso podemos hacer esto, return Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2, ¿ok? Pero en este caso yo lo voy a guardar como const res, simplemente para hacer un const un south res, y después sí le voy a retornar el res, ¿ok? Ay, este es un entero, Dios mío. Pero bueno, va a ser un entero. Y lo que voy a hacer es querer calcular, no sé, hasta el 15. Entonces, vamos a ejecutarlo y después, vamos a ejecutarlo y después les voy a explicar cuál es el comportamiento de Fibonacci, ¿no? Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo. Y si se fijan, pues aquí lo tenemos. ¿Está bien esto? Joder. Ah, ya. No, ya vi por qué. Sí. Bueno, olvidamos de imprimirlo aquí cada vez. Ahorita les explico qué pasó. Básicamente se imprimen todos los casos recursivos. Pero bueno, tampoco... ¿Cuánto nos queda la llamada?
7 minutos, ok. Tampoco hemos visto memorización. Entonces, ahorita no... Bueno, no hemos visto ni vectores, entonces ahorita no podemos ver memorización. Pero pues hay una manera de arreglar esto. Pero bueno, lo único que vamos a hacer el pseudo del valor del quinto, del quinceavo elemento de la... Bueno, el resultado es este, ¿no? Pero pues no se puede ver porque no le puse un salto de línea. O bueno, no se puede ver claro. Ahí está. El resultado o el valor del quinceavo elemento de Fibonacci es de 989. Pero bueno, ahorita nada más calculamos hasta el 55. A ver. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Vamos a ver si el décimo si es el número 55. Vamos a compilarlo. No, jeje. Y ahora sí, pues el noveno término es 55. Me parece que esto ocurre porque esto no es como, no va del primer término al segundo, sino que esto está indexado desde el término 0, el término 1, el término 2 y el término 3. Entonces al final este ya pasaría de ser el décimo término a ser el noveno término. ¿Ok? Pero bueno, punto. ¿Qué va a pasar aquí en nuestra función Fibonacci? ¿Ok? Este es el caso base. ¿Ok? Esta es la función de, bueno, el caso de parada. Es decir, si n llega a ser menor o igual a 1, simplemente retornamos 1. Y y este es nuestro caso recursivo. Lo que vamos a hacer es llamar a esta función, a esta misma función Fibonacci, pero ya no con el número que tenemos aquí, sino con el número ya no con la posición que tenemos aquí, sino con la posición anterior. Es decir, me voy a copiar esto acá. Y es decir, que si nosotros estamos queriendo calcular el número 55, lo que va a hacer es, va a agarrar el número anterior, es decir, el 34, y después, bueno, no lo va a agarrar. Lo que va a ser calcularlo, y después vamos a calcular el término dos posiciones antes y los van a sumar y ese va a ser nuestro resultado. Si se fijan, aquí sumamos 21 más 34 y 55. Pero aquí está lo bonito de la recursión, y es que vamos a tratar de verlo, y es que, por ejemplo, aquí, ahora en este caso le pusimos el 9, entonces lo que va a reemplazar aquí es 9 menos 1, es 8, y 9 menos 2 es 7. Entonces vamos a primero ver el 8. Entonces aquí se reemplaza el número 8 en otra llamada, porque aquí estamos llamando otra vez a la función Fibonacci. Verificamos el caso base que no se cumpla. N, en este caso es, bueno, N era 8, pero pues se reemplaza de los valores, o sea, 8. Entonces, si 8 no es menor o igual a 1, entonces el caso base no se cumple. Y vamos a ir al otro caso base. Ahora, bueno, al caso recursivo. Ahora n ya no es 9, ahora n es 8, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es hacer 8 menos 1 y 8 menos 2. Entonces, primero vamos a ir al número de 7 y después al número 6, ¿ok? Y por estas llamadas, ¿ok? En este caso, este es el Fibonacci 7 y el Fibonacci 6. Y por estas llamadas vamos a calcular el Fibonacci 5 y el Fibonacci
perdón, el Fibonacci 6 y el Fibonacci 5. Y en esta llamada vamos a calcular el Fibonacci 4 y el Fibonacci 6. Voy a tratar de hacer que se entienda. En este caso, estamos calculando la posición número 9, ¿ok? Y después, cuando llamemos a Fibonacci de 9 menos 8, bueno, 9 menos 1 y 9 menos, de menos 2, entonces vamos a llamar a Fibonacci de 8 y a Fibonacci 7, ¿ok? Y ahora, cuando estemos en Fibonacci 8, vamos a llamar a Fibonacci 7 y vamos a llamar y vamos ahí. Bueno, vamos a seguir. Tenemos Fibonacci 8 y dentro de Fibonacci 8 vamos a calcular Fibonacci 7 y Fibonacci 6. Y aquí en Fibonacci 7, como vamos a calcular el Fibonacci 6 y vamos a calcular el Fibonacci 5. Y después, creo que se los voy a hacer en un dibujito. Esperen. Ok. Bueno, en vez de dibujarlo aquí, les consigo una imagen. En este caso, ya no vamos a estar calculando Fibonacci de 9, vamos a estar calculando el Fibonacci de 5. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que ocurre aquí es, primero, vamos a Fibonacci de 5. Y como para calcular el Fibonacci de 5, tenemos que calcular el Fibonacci en la posición 4 y en la posición 3, pues vamos a llamar a Fibonacci en 4 y a Fibonacci en 3, ¿no? Es lo mismo que tenemos aquí en nuestra función principal. ¿Ok? ¿Ok? Es lo mismo que hacemos en nuestra función principal, porque básicamente para calcular el siguiente el término de la asociación Fibonacci, pues llamamos a Fibonacci con n-1 y a Fibonacci con n-2. Entonces, en este caso n es 5, n-1 es 4 y n-2 es 3. Pero ahora estamos en el proceso de ejecución de Fibonacci de 4 y ahora n ya no es 5, ahora n es de 4. Entonces, vamos a llamar a n-1, que es 3, y a n-2, que es 2. Y después vamos a pasar a 3 y vamos a llamar a n-1, que es 2, y n-2, que es 1. Y en este caso alcanzamos nuestro caso base. Si n es igual o menor a 1, pues simplemente retornamos 1. ¿Ok? Entonces aquí se dejan de hacer el arbolito de casos y simplemente nos regresa 1, que es el valor. Y después pasamos a Fibonacci de 2 y otra vez llama a Fibonacci de 1 y llama a Fibonacci de 0. ¿Ok? Y nos regresa el valor y nos regresa el valor y después este ya tiene valor, nos regresa el valor. Ahora pasamos a Fibonacci de 2, Fibonacci de 2, Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, nos regresa el valor. Y poco a poco, de arriba hacia abajo, se va calculando el término, ¿no? Y lo mismo acá, ocurre exactamente lo mismo. Es por eso que antes, cuando yo quise de hacer un cout dentro de acá, veíamos que nos calculaba un montón de valores cuando yo solo pedí el Fibonacci de 5. Y es por eso, porque cada vez que llamábamos a la función, imprimíamos el valor actual de Fibonacci, ¿no? Imprimíamos Fibonacci aquí, bueno, teníamos una salida aquí, 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 y por eso teníamos muchas salidas cuando hacía un cout dentro de la función de Fibonacci, ¿ok? Pero básicamente así funciona. Y esto es un ejemplo básico de cómo funciona la recursión. Es simplemente es una función que se llama a sí misma. Y algo que siempre tienen que tener en cuenta es el caso base y el caso recursivo.
El caso recursivo es cómo avanzamos en la construcción de nuestra solución. ¿Ok? Si no tuviéramos un caso recursivo no podríamos construir nuestra solución. Y segundo, y más importante para mí, es el punto de parada o el caso base. ¿Por qué? Porque si no le ponemos un caso de parada, esto seguiría hasta el infinito, ¿ok? Como ahorita paramos cuando Fibonacci, bueno, n es igual a 1 o menor de 1, pero si no le pusiéramos el caso base, seguiríamos calculando de rama por rama, hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo parar. Entonces es muy importante que definan su caso base o si no pueden llegar a tener una función recursiva infinita, ¿ok? Pues eso sería todo por la clase de hoy. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, recuerden, pueden preguntarme por el grupo de WhatsApp y pues ya les estaré preparando su set de problemas para la próxima semana.